Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Onconciencia, tu canal especializado en nutrición y otros cuidados durante el cáncer. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, por favor, escucha antes el episodio de bienvenida al canal. En él te explicamos los objetivos, enfoque y otros aspectos muy importantes sobre el contenido que te vas a encontrar y que te van a ayudar a entender mejor nuestro mensaje y propósito. Yo soy Diego Alberto, nutricionista especializado en nutrición oncológica. Este episodio es, en cierto modo, continuación del episodio anterior, por lo que aunque lo más probable es que lo entiendas sin haber escuchado el anterior, te aconsejamos que lo hagas porque vas a captar mejor las ideas y van a cobrar más sentido todos los aspectos que vamos a explicar. En el día de hoy vamos a ver cómo hacemos los nutricionistas y otros profesionales de la salud cualificados para ello, para detectar la desnutrición, que como vimos en el anterior episodio es un aspecto de vital importancia en el paciente oncológico. Ya que algunos de estos aspectos son algo técnicos, intentaremos simplificarlos y llevarlos a un lenguaje lo más sencillo posible, para que podáis entenderlo y que os quedéis con las ideas clave. Además, también os daremos algunos consejos o signos de alarma que podrían conllevar un riesgo de desnutrición para que acudáis a vuestro profesional cualificado de confianza y que os haga una evaluación para confirmarlo o descartarlo, ya que deben ser siempre los profesionales los que hagan el diagnóstico. Como bien ya sabéis, en los pacientes con cáncer el principal reto nutricional es identificar la desnutrición. Pero además también es muy importante hacerlo lo antes posible para actuar tempranamente. Además, resulta de vital importancia determinar el grado de desnutrición, la forma en la que se manifiesta la desnutrición, así como identificar las causas que la motivan. El grado de desnutrición nos va a decir si el paciente tiene una desnutrición más leve o más severa. La forma en la que se manifiesta la desnutrición puede ser, por ejemplo, si el paciente presenta pérdida de masa muscular con baja capacidad funcional, que si lo recordáis a esto se le llama sarcopenia, si además presenta también bajos niveles de grasa o por el contrario presenta niveles elevados, entre otras características. Y luego también identificar las causas. Por ejemplo, que la desnutrición venga condicionada por ayunos prolongados tras una cirugía, o por una dificultad para tragar, o también puede ser por un estado inflamatorio exacerbado de la enfermedad, etc. Estos datos nos van a permitir hacer un abordaje nutricional lo más preciso posible, para intentar obtener los mejores resultados. Pero, ¿cómo lo hacemos los profesionales para detectar la desnutrición? Bien, de forma general el proceso se puede hacer en dos fases principales, aunque iremos matizando. Por un lado tenemos el primer paso que sería el cribado nutricional y por otro la evaluación nutricional completa. En cuanto al cribado nutricional, en primer lugar me gustaría resaltar que debido al alto riesgo nutricional que presentan los pacientes oncológicos, las principales sociedades científicas recomiendan hacer un cribado nutricional a todos los pacientes oncológicos. El cribado nutricional en principio sería el primer paso que nos va a ayudar a identificar si el paciente está en riesgo de desnutrición. Nos permite identificar precozmente, de forma rápida, sencilla y empleando pocos recursos, situaciones de riesgo nutricional a través de varias herramientas que han sido validadas científicamente. A modo de curiosidad, algunas de las más utilizadas y que puede que os suene alguna de verlas en vuestros informes son el MUST, por sus siglas en inglés, el MST, la valoración global subjetiva generada por el paciente en su versión corta, que luego veremos su versión más desarrollada, el NRS 2002 o el MNA. Estas herramientas van a evaluar distintos parámetros como el índice de masa corporal, la pérdida de peso involuntaria, la ingesta alimentaria o la capacidad funcional, entre otros. Una vez que analizamos todos estos parámetros, obtenemos los resultados,
que pueden ser positivos o negativos. Si son negativos, el riesgo de desnutrición es bajo. Y aunque no se puede descartar completamente, es probable que el paciente no presente desnutrición en ese momento. Sin embargo, si persiste la sospecha de desnutrición, se volverá a repetir la prueba en un periodo de tiempo. De hecho, es lo que se recomienda. O también, en algunos casos particulares, se puede hacer una valoración más profunda. Luego, en el caso de que el test sea positivo, esto nos va a indicar que el paciente presenta una posible desnutrición. En este caso, el paciente debería ser sometido a una valoración más profunda para confirmar la desnutrición, establecer el grado de esta y también las causas, como hemos descrito al principio. En estos casos, donde hay que hacer una valoración más profunda, se procede a hacer lo que se conoce como una evaluación nutricional completa. La evaluación nutricional completa es un proceso, digamos, parecido al anterior, pero más desarrollado, por lo que se van a utilizar más parámetros, va a conllevar más tiempo y en general consume más recursos. Sin embargo, como hemos comentado, nos va a permitir confirmar el diagnóstico de desnutrición, tipificar el grado y las causas y establecer de forma más concreta las necesidades y carencias nutricionales que presenta el paciente. Todo esto nos va a permitir llevar a cabo las intervenciones nutricionales de la forma más precisa. Además, nos va a servir para medir y predecir los cambios que ha habido tras la intervención nutricional a través de reevaluaciones posteriores. Para llevar a cabo este proceso se evalúan diversos parámetros. Algunos de ellos pueden ser la antropometría, mediante medidas como el peso, la altura, el índice de masa corporal, o perímetros como puede ser la medida de la circunferencia de la pantorrilla o del brazo. Luego, la evolución de la pérdida de peso, muy a tener en cuenta más que el peso en sí. Otro sería la evaluación de la composición corporal mediante diferentes técnicas como la bioimpedancia, el DEXA o en algunos casos la resonancia magnética o el TAC. El objetivo es obtener datos como la masa magra, masa muscular, líquidos, aunque también otros datos como la calidad de las células de nuestro cuerpo o la calidad del músculo según el grado de infiltración de la grasa en este. También se aconseja realizar una exploración física para valorar zonas que evidencien baja masa muscular y grasa, presencia de edemas, que sería una acumulación de líquidos en diversas zonas como las manos, pies o abdomen, u otros aspectos como la fragilidad en pelo y uñas, piel y mucosas, entre otras. Decir que estas observaciones debemos contextualizarlas, ya que algunos de estos signos pueden ser debidos a efectos secundarios de algunos tratamientos anticancerosos. Otros aspectos a valorar serían los analíticos, sobre todo los relacionados con la inflamación y el metabolismo, parámetros como la albúmina, prealbúmina o la proteína C reactiva. También importante evaluar la ingesta alimentaria, es decir, qué y cuánto se come y si ha habido cambios a lo largo del tiempo. También el apetito, los niveles de actividad física o la tasa metabólica basal o en reposo, que viene a ser como cuánta energía gasta nuestro organismo sin hacer nada. También parámetros para evaluar la sarcopenia, para ello se hacen test que miden la fuerza muscular y la capacidad funcional. Se pueden hacer pruebas como la fuerza de agarre mediante un aparato que tenemos que coger con la mano y apretar todo lo fuerte que podamos, levantarse de una silla varias veces o calcular la velocidad de la marcha, por poner algunos ejemplos. Y luego también se pueden hacer cuestionarios que evalúan la calidad de vida y la funcionalidad. Estos datos o algunos de ellos se aplican al sistema de evaluación nutricional que vayamos a emplear y nos aportará el diagnóstico confirmatorio, el grado de desnutrición que sufre el paciente y las causas. Algunos de los métodos de diagnóstico nutricional más populares o empleados son la valoración global subjetiva, incluyendo también la valoración global subjetiva generada por el paciente, que sería como la que hemos comentado anteriormente en el cribado, pero evaluando más datos. En esta última habría unos datos que tendría que rellenar el paciente, que serían los relacionados con el peso, la ingesta, síntomas que pueden condicionar la ingesta y la capacidad funcional. Luego, habría otros datos que ya rellenaría el profesional que hace la evaluación, que serían principalmente los relacionados con datos clínicos y de composición corporal. Los resultados se categorizan como A, que sería paciente bien nutrido, B, moderadamente malnutrido, y C,
severamente malnutrido. Otro método de evaluación nutricional que ha estado cobrando protagonismo estos últimos años es la evaluación mediante los criterios clínicos. Este sistema evalúa dos grupos de parámetros. Por un lado tendríamos los llamados factores fenotípicos y por otro los factores etiológicos. Los factores fenotípicos serían los parámetros que van a determinar el grado de desnutrición, es decir, la gravedad, que serían los relacionados con la composición corporal y la funcionalidad, como pueden ser la pérdida de peso, masa muscular, fuerza, entre otros. Y por otro lado tenemos los factores etiológicos, los cuales van a determinar las causas de la desnutrición, que serían básicamente situaciones que condicionan la ingesta de alimentos o asimilación de nutrientes y la carga inflamatoria relacionada con la enfermedad o situaciones patológicas. Pues bien, para el diagnóstico de desnutrición deben presentarse al menos un factor fenotípico y un factor etiológico. Cabe destacar que en el caso de los pacientes oncológicos, al menos que esté en remisión con curación, tienen de base ya al menos un factor etiológico, ya que, como se comentó en el episodio anterior, el cáncer es una enfermedad de base inflamatoria. Además, la propia enfermedad o algunos tratamientos pueden causar síntomas que condicionen la ingesta y la asimilación de nutrientes. Por ello, y ya lo hemos comentado también, el paciente oncológico se debe de considerar paciente de riesgo nutricional y debe de ser evaluado al menos mediante cribado para identificar la desnutrición de manera temprana. Para finalizar con este apartado, nos gustaría puntualizar que si el profesional dispone de tiempo y recursos, puede hacer directamente la evaluación nutricional sin pasar por el cribado, que era el primer paso que hemos descrito. Además, existen otras herramientas tanto de cribado como de evaluación nutricional, solo que nos hemos centrado en las más recomendadas y utilizadas. Bien, finalmente, ya que todos los procesos de cribado y evaluación nutricional corren a cargo de forma exclusiva por los profesionales sanitarios competentes, nos gustaría daros una serie de consejos generales que os puedan servir de ayuda. En primer lugar, si vuestro proceso está siendo seguido de cerca por un profesional de la nutrición competente y especializado en oncología, todo o parte de lo expuesto en este episodio lo conoceréis o al menos tendréis cierta idea de cómo funciona el proceso. En este caso, en general, si lleváis un control frecuente y de cerca, el profesional estará al tanto de vuestra evolución y realizará las intervenciones oportunas tanto en las reevaluaciones nutricionales como en las intervenciones, por lo que consideramos que podéis estar bastante tranquilos en este aspecto. Ahora bien, es una realidad que la desnutrición en pacientes oncológicos, a pesar de la gran relevancia y su alta prevalencia, está frecuentemente infradiagnosticada e incluso a veces la gravedad de esta se clasifica de forma inadecuada. Además, no es infrecuente que algunos pacientes encuentren obstáculos para el acceso a los servicios de nutrición dentro del equipo oncológico debido a diversas causas como escasez de recursos, acceso limitado a la atención nutricional especializada. Por ejemplo, en algunos servicios el acceso solo está disponible en determinados tipos de cáncer de mayor riesgo, como los digestivos o los de cabeza y cuello. También la falta de dietistas nutricionistas dentro de la cartera de servicios sanitarios. Incluso también cierto desconocimiento de la importancia de la nutrición durante el proceso oncológico por parte de algunos profesionales, aunque por suerte me da la sensación que esto está empezando a cambiar bastante. Por lo tanto, si no lleváis un control nutricional profesionalizado y un seguimiento frecuente, bien porque vuestro servicio sanitario no os lo proporciona o no podéis contratarlo, nos gustaría que por lo menos tuvierais en cuenta algunas cosas sencillas para que las pongáis en conocimiento al personal médico sanitario que tengáis acceso. En primer lugar, llevar un control regular del peso. Observar si hay un descenso progresivo más o menos acentuado del peso, especialmente en un periodo corto de tiempo. Habría que tener en cuenta el peso del que se parte. No es lo mismo que pierda 3 kilos una persona que parta de 100 kilos que de 50 kilos. Pero ya sabéis, ante la duda, consulta profesional. Luego también llevar más o menos un control de la ingesta alimentaria, observando si hay una tendencia a comer menos. Y relacionado con lo anterior, observar si hay síntomas muy persistentes que dificulten la ingesta de alimentos
o la absorción de nutrientes como náuseas, vómitos, diarrea, dificultad para tragar o mucositis, por poner algunos ejemplos. En caso de que se deba a efectos secundarios previstos a causa de tratamientos, pues cuando se exceda en el tiempo o en la gravedad de los síntomas más allá de lo que haya estimado vuestro profesional. Como habéis visto en este episodio, hay otros factores a tener en cuenta más complejos, y la ausencia de lo que acabamos de citar no excluye la presencia de un riesgo nutricional. Bien, pues para concluir y resumiendo el episodio de hoy, hemos visto las herramientas y métodos profesionales que recomiendan las principales guías nutricionales especializadas para detectar el riesgo nutricional, para lo que se emplean herramientas de cribado nutricional, y luego, para confirmar el diagnóstico, tipificar la gravedad y establecer las causas de la desnutrición, se debe de hacer una evaluación nutricional completa. Finalmente, hemos expuesto algunos factores que deben ponernos en alerta para consultar a nuestro profesional cualificado de confianza, para que actúe de manera oportuna, que serían el control del peso, el control de la ingesta de alimentos y los síntomas asociados a la ingesta y absorción de nutrientes. Comprendemos que este episodio es algo técnico y que puede que consideréis que no es de mucha utilidad, ya que son herramientas profesionales. Pero el objetivo principal de este episodio es que tengáis un marco más o menos aproximado de referencia de cómo recomiendan actuar a los profesionales las principales sociedades científicas de nutrición y oncología para identificar y tipificar de forma precoz la desnutrición y actuar lo antes posible. En siguientes episodios iremos tocando otros aspectos relacionados con las intervenciones y consejos nutricionales. Por lo que si no queréis perderos nada sobre los temas que iremos tratando sobre nutrición y otros cuidados durante el cáncer, te invitamos a que te suscribas y nos sigas en otros medios y redes. También, si precisáis de consultas personalizadas, podéis escribirnos al correo que te dejamos en la descripción del episodio y del canal. También, si queréis que hablemos sobre algún otro tema o que profundicemos más en algo de lo que hemos visto en el episodio, dejadlo en los comentarios. Bueno, pues nos despedimos, no sin antes daros las gracias por vuestra escucha y nuestros deseos de que esta información os sirva de ayuda. Y como siempre, mucho ánimo y fuerza para afrontar esta etapa de vuestra vida. Un abrazo y nos escuchamos en el siguiente episodio.